Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando la conserje me entregó 3 llaves en lugar de una. Pero estaba tan desesperada por un techo que ignoré todas las señales. Ahora, encerrada aquí adentro a las 3 de la mañana, escuchando los pasos en el pasillo, finalmente lo entiendo. Algunas puertas nunca deberían ser abiertas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Marzo de 2024 me encontró en el peor momento de mi vida. 24 años, recién graduada en psicología, desempleada desde hacía 6 meses y durmiendo en el cuarto de huéspedes de mi prima en la Ciudad de México. Daniela nunca se quejó directamente, pero yo sentía el peso de su mirada cada vez que le decía que todavía no había conseguido nada. La verdad es que estaba siendo demasiado exigente. Quería algo en mi área, algo que tuviera sentido con los 4 años que pasé estudiando. Pero la realidad me golpeó fuerte cuando mi prima mencionó casualmente que su novio se iba a mudar al departamento en 2 semanas. Fue así como terminé respondiendo a un anuncio en el grupo de Facebook. Departamento amueblado, renta accesible, Colonia Condesa, disponible de inmediato. El precio era absurdamente bajo para la zona, menos de la mitad de lo que esperaba pagar. Llamé en ese mismo momento. La voz que atendió era ronca, femenina, con un acento que no pude identificar. Doña Refugio, dijo que se llamaba. Conserje del edificio. Dijo que el departamento estaba vacío desde hacía 3 meses y que la propietaria estaba ansiosa por rentar. Podríamos encontrarnos ese mismo día para que yo conociera el lugar. El edificio quedaba en una calle tranquila, arbolada, de esas que parecen congeladas en los años 70. 6 pisos, fachada de azulejo beige desteñido, portón de hierro verde trabajado. Nada especialmente bonito, pero sólido, seguro. Doña Refugio me esperaba en la portería, una mujer bajita y rechoncha, cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Debía tener unos 70 años, pero se movía con una agilidad sorprendente. ¿Tú eres Fernanda?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Asentí y me guió hacia adentro sin estrechar mi mano. El vestíbulo olía a naftalina y desinfectante. Las paredes estaban cubiertas con ese papel tapiz floral que estuvo de moda hace décadas, ahora manchado y despegado en algunas esquinas. Había un elevador pequeño, de esos antiguos con puerta de acordeón metálica. «Es en el 7º piso», dijo Doña Refugio mientras presionaba el botón. «Pensé que el edificio tenía 6 pisos», comenté, mirando el panel del elevador. Me lanzó una mirada rápida. «Tiene 6º piso», hablé mal. Pero yo estaba segura de que había dicho 7º. El elevador se sacudió y gimió durante la subida, un sonido metálico que hacía rechinar mis dientes. Cuando las puertas se abrieron, pisamos en un pasillo estrecho y mal iluminado. Había solo 4 puertas, 2 de cada lado. La pintura estaba descascarada y la alfombra rojo vino estaba gastada en las orillas. «Es este». Doña Refugio se detuvo frente a la puerta marcada con 7B. Nuevamente ese 7. Pero no cuestioné. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un manojo de llaves. 3 llaves diferentes, sujetas en una argolla de metal. «La dorada es de la puerta principal», explicó mientras destraba la cerradura. «La plateada es de la puerta auxiliar, y esta pequeña aquí…» Sostuvo una llave delgada y oscura entre los dedos. «Nunca uses esta. Es del sótano. Se olvidaron de quitarla del manojo». Me pareció extraño, pero solo asentí. La puerta se abrió con un chirrido y fuimos recibidas por un olor a humedad mezclado con algo dulzón que no pude identificar. Doña Refugio encendió las luces. El departamento era pequeño. Sala conjugada con cocina americana, un cuarto, baño. Los muebles eran antiguos, pero bien conservados. Sofá café de terciopelo acanalado, mesa de centro con cubierta de vidrio ahumado, estante de madera oscura. Las ventanas tenían cortinas pesadas de un tono vino que bloqueaban casi toda la luz natural. «La propietaria prefiere mantenerlo así», dijo Doña Refugio cuando me vio tocando las cortinas. «Ella es particular con ciertas cosas». Caminé hasta el cuarto.
Cama matrimonial con una colcha floreada, closet empotrado, buró con una lámpara antigua. Todo muy anticuado, pero limpio, funcional, y principalmente dentro de mi presupuesto miserable. «Hay algunas reglas», dijo doña Refugio detrás de mí, haciéndome brincar. No la había escuchado entrar al cuarto. «La propietaria es muy específica con eso». «Claro, sin problema», respondí, tratando de parecer profesional. Sacó una hoja doblada del bolsillo. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido fotocopiado varias veces. La lista estaba mecanografiada. ¿Quién todavía usaba máquina de escribir? Regla número 1, comenzó a leer en voz alta. No abrir las ventanas entre medianoche y las 5 de la mañana. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ruido, respondió sin levantar los ojos del papel. Los vecinos se quejan. Regla número 2, si escuchas golpes en la puerta después de las 11 de la noche, no contestes. Es el sistema hidráulico. Las tuberías hacen ruido. ¿Tuberías que suenan como golpes en la puerta? Cuestionable, pero ok. Regla número 3. Mantén la puerta del cuarto siempre cerrada cuando duermas. Regla número 4. Si encuentras la puerta auxiliar destrancada, trábala inmediatamente y no intentes abrirla. Regla número 5. Evita usar el elevador entre las 2 y las 3 de la mañana. Mantenimiento. Siguió leyendo, y mientras más escuchaba, más extrañas se volvían las reglas. No guardar carne roja en el refrigerador. No colgar espejos en la pared del pasillo de entrada. Siempre verificar el baño antes de ducharse. Nunca, bajo ninguna circunstancia, investigar sonidos provenientes del techo. Son muchas reglas, comenté, tratando de mantener el tono ligero. Doña Refugio finalmente me miró. Sus ojos eran de un azul desteñido, casi gris, y había algo en ellos que me hizo tragar saliva. No era amenaza, exactamente. ¿Era preocupación? La última inquilina no siguió las reglas, dijo bajito. Tuvo que irse antes de que terminara el primer mes. ¿Qué pasó? No quiso hablar de eso. Doña Refugio dobló el papel y lo puso en mi mano. Pero estas reglas existen por una razón, querida. Si sigues todas al pie de la letra, vas a estar bien. Es un buen departamento. Solo necesita respetar las particularidades de él. Pero necesitaba ese lugar. Mi prima ya había empezado a arreglar el cuarto para su novio, apilando mis cosas en cajas en la esquina. No tenía tiempo ni dinero para ser exigente. Lo acepto, dije. La sonrisa de Doña Refugio no llegó a sus ojos. Perfecto. Puedes mudarte mañana mismo si quieres. Voy a preparar el contrato. Firmé los papeles al día siguiente. Ni siquiera los leí bien. Transferí el depósito y el primer mes de renta. Tomé mis 3 maletas y me mudé al departamento 7B esa misma tarde. La primera noche fue tranquila. Extrañamente tranquila. Acomodé mis cosas, vi televisión, me di un baño largo, leí la lista de reglas nuevamente antes de dormir, riéndome de algunas. ¿No abrir ventanas de madrugada? Sin problema. Yo dormía con todo cerrado de todos modos. ¿No contestar la puerta por la noche? Apenas conocí a alguien en la Ciudad de México. Trabé la puerta del cuarto como me indicaron y apagué la luz. El departamento quedó en silencio absoluto. Silencio de más, me di cuenta. No había ruido de autos, de vecinos, de nada. Era como si el edificio entero estuviera vacío. Logré dormir cerca de la medianoche, exhausta de la mudanza. Desperté a las 2:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque miré mi celular inmediatamente, con el corazón acelerado, sin entender qué me había despertado. Me quedé ahí acostada, completamente inmóvil, tratando de identificar el sonido que había perturbado mi sueño. Y entonces lo escuché nuevamente. Pasos. En el pasillo del lado de afuera del departamento. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera teniendo dificultad para caminar. Para, arrastra, para, arrastra. El sonido de suela de zapato en la alfombra gastada. Recordé la regla sobre no contestar la puerta por la noche. Pero la regla no decía nada sobre pasos,
y eso definitivamente no eran tuberías. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración, apretando el edredón contra mi pecho. Mi cuarto estaba oscuro. Solo la luz tenue del celular iluminaba mi cara. Podía ver el hilo de luz que pasaba por debajo de la puerta del cuarto, viniendo de la sala. Estaba segura de haber apagado todas las luces. Alguien golpeó la puerta del departamento. 3 golpes lentos, espaciados. Toc, toc, toc. No contestes. La regla decía que no contestara. Me quedé completamente quieta, casi sin respirar. Los golpes se repitieron. 3 golpes. Después silencio. Después 3 golpes más. Esto continuó por 15 minutos completos. Golpe. Silencio. Golpe. Silencio. Y entonces, tan repentinamente como empezó, se detuvo. Escuché los pasos alejándose, ese mismo arrastre pesado, hasta que desaparecieron completamente. Esperé media hora más antes de atreverme a salir del cuarto. Abrí la puerta despacio, asomándome a la sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Verifiqué la puerta del departamento. Trabada, con la cadena puesta. Pero la luz de la sala estaba encendida. Tenía absoluta certeza de haberla apagado. Volví al cuarto y no pude dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente, bajé hasta la portería para hablar con doña Refugio. Estaba barriendo el vestíbulo, ese mismo movimiento meticuloso y repetitivo que parecía ser su única función ahí. «Buenos días, Fernanda», dijo sin levantar los ojos. «Doña Refugio, necesito hablar sobre el departamento». Ahora me miró. «¿Ya? Acabas de mudarte. Hay alguien viviendo en el piso. Escuché pasos en el pasillo de madrugada y golpes en mi puerta». Volvió a barrer. «El edificio es viejo, hace ruidos». No eran ruidos, eran pasos y golpes en la puerta. «La regla dice que no contestes», respondió calmadamente. «No contestaste, ¿verdad?» «No, pero...» «Entonces seguiste la regla. Todo está bien». Se detuvo de barrer y me miró fijamente. «Los otros departamentos del 6º piso están vacíos desde hace años. No hay nadie allá arriba además de ti. Pero el edificio tiene sus hábitos. Solo ignora y sigue las reglas». ¿Hábitos? ¿El edificio tiene hábitos? Es una forma de hablar. Pero la manera en que lo dijo no sonaba como una forma de hablar. «Estás segura mientras sigas las reglas, Fernanda. Confía en mí». No confié en ella. ¿Pero qué podía hacer? Acababa de gastar lo que me quedaba de dinero en ese departamento. No podía simplemente irme. Subí de vuelta, decidida a ignorar el episodio de la noche anterior. Pasé el día buscando empleo en línea, enviando currículums, haciendo lo posible por no pensar en los pasos y los golpes. Cuando llegó la noche, releí la lista de reglas con más atención. Tenía 14 reglas en total, algunas más específicas que otras. La que más me incomodaba era la regla número 8. Si ves a una mujer de vestido blanco en el pasillo, no la mires directamente. Entra al departamento inmediatamente y traba la puerta. ¿Qué tipo de edificio tiene reglas sobre mujeres fantasmagóricas? Pero había aceptado eso. Había firmado. Y por extraño que fuera, necesitaba hacer que funcionara. La segunda noche fue peor que la primera. Desperté nuevamente a las 2:47, exactamente la misma hora. El celular brillaba en el buró. 02:47. Y los pasos ya estaban ahí. Para, arrastra, solo que esta vez no se detuvieron en mi puerta. Continuaron. Y por el sonido me di cuenta con creciente horror que estaban dentro del departamento, en la sala. Mi sangre se congeló. La puerta del cuarto estaba cerrada, como mandaba la regla, pero no estaba trabada. No había cómo trabarla por dentro. Sostenía la cobija con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Los pasos se movían por la sala, lentamente, metódicamente. Escuché el sonido de cajones siendo abiertos, de objetos siendo movidos. Alguien estaba registrando mi departamento mientras yo estaba ahí, paralizada de miedo en el cuarto. Tomé el celular con las manos temblorosas. ¿Debería llamar a la policía? ¿Y decir qué?
¿Que había un intruso que respetaba las reglas de no entrar a mi cuarto? Los pasos se detuvieron del otro lado de la puerta del cuarto. Podía ver la sombra por la rendija debajo de la puerta. 2 pies, parados, completamente inmóviles. Y entonces la perilla comenzó a girar. Despacio, muy despacio. Observaba, horrorizada, la perilla girando milímetro por milímetro. La puerta se abrió unos 3 centímetros, pero no más que eso. Se quedó ahí, entreabierta, esa rendija oscura mirándome fijamente. Podía escuchar respiración pesada del otro lado. No era una respiración normal. Era húmeda, silbante, como si viniera de pulmones llenos de líquido. Cerré los ojos con fuerza, recordando las palabras de Doña Refugio. Mantén la puerta del cuarto siempre cerrada cuando duermas. La puerta estaba cerrada. No completamente, pero cerrada. Y quienquiera que estuviera del otro lado parecía incapaz de abrirla más. Me quedé ahí, acurrucada, escuchando esa respiración terrible por tiempo indeterminado. Y entonces, finalmente, la perilla giró de vuelta. La puerta se cerró. Los pasos se alejaron. Escuché la puerta del departamento abrirse y cerrarse. Silencio. No salí del cuarto hasta que salió el sol. Cuando finalmente tuve el valor de abrir la puerta, encontré la sala exactamente como la había dejado la noche anterior. Nada fuera de lugar, nada movido, excepto por un detalle que me revolvió el estómago. La puerta auxiliar, esa que Doña Refugio había mencionado y que yo ni siquiera sabía dónde estaba entreabierta. Me tomó algunos segundos darme cuenta de dónde estaba. En el pasillo de entrada, disimulada como si fuera parte del closet empotrado. Una puerta estrecha, pintada del mismo color que la pared, con una perilla delgada y discreta. Me acerqué despacio. Del otro lado había solo oscuridad y un olor fuerte a humedad. Aire frío salía de ahí como respiración helada. Recordé la regla. Si encuentras la puerta auxiliar destrancada, trábala inmediatamente y no intentes abrirla. Cerré la puerta de golpe y giré la llave, que estaba en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la llave. Cuando me di la vuelta, Doña Refugio estaba parada en la sala. Grité, llevándome la mano al pecho. «Perdón por asustarte», dijo, aunque no parecía ni un poco arrepentida. La puerta del departamento estaba abierta. Pensé que era mejor verificar. «¿Cómo entraste?» «Tengo copia de todas las llaves. Soy la conserje». Miró hacia la puerta auxiliar. ¿Tú la dejaste abierta? No, estaba abierta cuando desperté. Alguien entró aquí esta noche, Doña Refugio. Escuché pasos, la perilla del cuarto girando. ¿Trabaste la puerta auxiliar ahora? Sí, pero... Entonces todo está resuelto. Comenzó a caminar hacia la salida. A veces la cerradura se atora y se abre sola. Sucede. Las puertas no se abren solas. Se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. En este edificio sí, recuerda la regla, Fernanda. Mantén esa puerta siempre trabada. ¿A dónde lleva? A ningún lugar al que quieras ir. Y se fue, dejándome sola con más preguntas que respuestas. Pasé el tercer día completamente agotada, sin poder concentrarme en nada. Intenté buscar información sobre el edificio en línea, pero no encontré nada más que una dirección y algunas fotos antiguas. Ninguna noticia, ninguna historia extraña. Era como si el lugar simplemente existiera, invisible para el resto del mundo. Por la tarde, decidí explorar el edificio. Si iba a seguir viviendo ahí, necesitaba entender dónde exactamente estaba. Subí por el elevador hasta el 5º piso primero. El pasillo era idéntico al del 6º. 4 puertas, alfombra roja gastada, paredes con pintura descascarada. Toqué el timbre de cada departamento. Nadie contestó. Pegué el oído a las puertas. Silencio absoluto. Bajé al 4º piso. Lo mismo. 3er piso. 2º. 1º. El edificio entero estaba vacío. ¿Cómo era posible? Un edificio entero en medio de la Condesa, completamente desocupado excepto por mí. Volví a la portería. Doña Refugio no estaba. El vestíbulo estaba desierto.
Intenté la puerta que daba al área de servicio, pero estaba trabada. Había un letrero pequeño: acceso restringido, solo personal. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto antes. En el panel del elevador había un botón extra. Debajo de la planta baja, un botón marcado con solo una letra: S, sótano. La llave del sótano que doña Refugio me dio, esa que dijo que nunca usara. Miré alrededor. Nadie. Presioné el botón. El elevador bajó con su gemido metálico habitual, pero mientras más bajaba, más oscuro se ponía. La luz parpadeó. Una vez. Dos. Y entonces se apagó completamente. Me quedé ahí en la oscuridad completa, con solo el sonido del elevador chirriando, bajando a algún lugar debajo del edificio que no debería existir. Cuando las puertas se abrieron, el olor me golpeó primero: humedad, mojo, y ese mismo olor dulzón que había sentido en el departamento el primer día. No había luz. Tomé el celular y encendí la linterna. El haz de luz reveló un pasillo estrecho, con paredes de concreto manchadas por filtración. El piso era de cemento crudo, irregular. Había puertas a ambos lados, todas de metal oxidado. Di un paso fuera del elevador. Las puertas se cerraron detrás de mí con un golpe que resonó por el pasillo vacío. Intenté presionar el botón para llamar al elevador de vuelta. No funcionó. El panel estaba muerto. Mierda. Caminé por el pasillo, iluminando cada puerta. Ninguna tenía número o identificación. Solo metal oxidado y cerrojos gruesos. Estaban todas trabadas, excepto la última. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. No mucho, solo lo suficiente para ver oscuridad del otro lado, y de esa oscuridad venía un sonido. Respiración. La misma respiración húmeda y silbante que había escuchado del otro lado de la puerta del cuarto. Me congelé. Todos mis instintos gritaban que corriera, pero no había a dónde ir. El elevador no funcionaba. La escalera de emergencia probablemente estaba trabada. La puerta al final del pasillo se abrió más. Una mano apareció. Pálida, de dedos demasiado largos, uñas demasiado oscuras. Y entonces vi el rostro. No era un rostro humano. No completamente. Los ojos eran demasiado grandes, la boca demasiado estirada, la piel tenía una textura equivocada, como si estuviera húmeda o cubierta por algo viscoso. La cosa me vio y sonrió. Corrí. No pensé, solo corrí de vuelta por el pasillo, golpeando cada puerta, buscando desesperadamente una salida. Detrás de mí escuché los pasos. Para, arrastra, para, arrastra. Encontré la escalera de emergencia. La puerta estaba destrabada. Subí los escalones de 2 en 2, mis pulmones ardiendo, las piernas gritando de esfuerzo. Esa cosa subía detrás de mí. Podía escucharla, más rápida de lo que debería ser posible con ese andar arrastrado. Llegué a la planta baja y empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared. Tropecé hacia afuera, cayendo de rodillas en el vestíbulo. Doña Refugio estaba ahí, como si me estuviera esperando. «Fuiste al sótano», dijo. No era una pregunta. No pude responder, solo jadeé, mirando hacia atrás a la puerta de la escalera. Nada salió de ahí. «Rompiste una regla, Fernanda. Usted no dijo que no podía ir al sótano. Dije que nunca usaras la llave del sótano». Suspiró, un sonido cansado. «Es lo mismo. ¿Qué era eso?» «Algo que vive aquí desde hace mucho tiempo». Me ayudó a levantarme. Más tiempo que cualquiera de nosotros. Me voy ahora». «No puedes». Doña Refugio sostuvo mi brazo con fuerza sorprendente. «Firmaste el contrato. 6 meses mínimo. Si lo rompes, vas a deber una multa que no tienes cómo pagar. Y además», vaciló, «ahora que viste, no puedes simplemente irte». ¿Qué significa eso? Significa que necesitas tener más cuidado. Significa que las reglas existen para protegerte. Y significa, me soltó el brazo, que deberías haberte quedado en tu departamento. Pasé los siguientes días prácticamente encerrada en el departamento 7B. Solo salía para comprar comida y aún así
solo durante el día. Por la noche, seguía todas las reglas religiosamente. Mantenía la puerta del cuarto cerrada, no abría ventanas, no contestaba golpes, y los golpes continuaban. Todas las noches, a las 2:47 de la mañana, como un reloj. Comencé a notar un patrón. Las visitas nocturnas tenían una rutina. Primero los pasos en el pasillo, después los golpes. Si yo no contestaba, la cosa intentaba la puerta del departamento. Nunca lograba abrirla, siempre y cuando yo mantuviera todo trabado. Después de algunos minutos, se iba, excepto cuando la puerta auxiliar estaba destrabada. En las noches en que yo olvidaba verificar la puerta auxiliar antes de dormir, despertaba con ella entreabierta. Y la cosa entraba. Registraba la sala. Probaba la puerta del cuarto. Pero nunca lograba abrirla completamente, siempre y cuando yo mantuviera la puerta cerrada. Era como si existiera un conjunto de reglas que la cosa también necesitaba seguir. Podía entrar por la puerta auxiliar si estaba destrabada. Podía intentar la puerta del cuarto si yo no estaba dentro. Pero había límites, fronteras que incluso esa cosa no podía cruzar. Eso me dio una falsa sensación de seguridad. Hasta la noche en que conocí a los otros residentes. Acababa de verificar todas las trabas, asegurarme de que todo estaba seguro. Me acosté en la cama a las 11:30, esperando el inevitable despertar de las 2:47. Pero esta vez desperté más temprano, 00:15, con voces. Voces viniendo del departamento de al lado. Me senté en la cama, confundida. Doña Refugio había dicho que los otros departamentos estaban vacíos, pero yo podía escuchar claramente. Voces en tono de conversación, risas, música baja. Una fiesta. Me levanté y fui hasta la pared que dividía mi departamento del 7A. Pegué el oído. Las voces se volvieron más claras. Una mujer riendo. Un hombre haciendo un brindis. Ruido de copas tintineando. Eran definitivamente personas reales. No esa cosa del sótano con su respiración húmeda. Personas normales teniendo una noche normal. Sin pensar mucho, salí del departamento y toqué la puerta del 7A. La música se detuvo inmediatamente. Las voces enmudecieron. Toqué nuevamente. Hola, perdón por molestar, vivo al lado. Silencio absoluto. Solo quería saber si podríamos platicar. Sobre el edificio, soy nueva aquí y... La puerta se abrió. Una mujer estaba parada ahí. Debía tener unos 40 años, vestido de fiesta azul turquesa, maquillaje impecable, cabello recogido en un chongo elaborado. Sonreía, pero la sonrisa no alcanzaba los ojos. «Qué bueno que viniste», dijo. «Te estábamos esperando». «¿Esperando?» «Entra, por favor». Abrió la puerta completamente. Dudé. Algo parecía equivocado, pero eran personas reales, ¿no? Vecinos. Y yo estaba tan desesperadamente sola en ese edificio maldito que la promesa de compañía humana era irresistible. Entré. El departamento 7A era idéntico al mío en distribución, pero completamente diferente en decoración. Todo era lujoso, antiguo, como si hubiera salido de una revista de los años 50. Lámparas de cristal, mobiliario art deco, cuadros en marcos dorados. Y había gente, unas 10 personas, todas vestidas con trajes de gala, sosteniendo copas de champán. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando entré, y todos me miraron fijamente. «¡Gente!», la mujer anunció. «Nuestra nueva vecina finalmente decidió unirse a nosotros. ¿Cómo te llamas, querida?» «Fernanda». «Fernanda, qué lindo». Me guió hacia adentro. «Yo soy Sofía. Este es mi esposo, Ernesto». Un hombre alto de smoking saludó con la mano. «Y estos son los otros residentes del 6º piso. Bueno, algunos de ellos». Pensé que el piso estaba vacío, dije. Sofía rió. Una risa melodiosa que de alguna manera sonaba falsa. ¿Vacío? Claro que no. Estamos todos aquí. Siempre hemos estado. Un hombre mayor se acercó, ofreciéndome una copa de champán. «Debes estar confundida. Siempre es confuso al principio». «¿Confundida sobre qué?» «Sobre las reglas, querida», dijo Sofía. «Sobre cómo funcionan las cosas aquí».
Doña Refugio me dio una lista. Doña Refugio. Ernesto escupió el nombre como si fuera veneno. Esa bruja siempre está complicando las cosas. Ernesto, no seas grosero. Sofía lo reprendió, pero estaba sonriendo. Doña Refugio tiene su utilidad, pero sus reglas, bueno, son solo una versión de la verdad. ¿Qué verdad? Sofía me guió hasta el sofá. Me senté, aunque cada instinto estaba gritando que me fuera de ahí. Ella se sentó a mi lado, demasiado cerca, su perfume fuerte casi sofocante. La verdad es que este edificio tiene una historia larga y complicada, y todos nosotros somos parte de ella ahora. No entiendo. Vas a entender. Apretó mi mano. Su piel estaba helada. Pero primero, necesitas saber que las reglas de Doña Refugio son para protegerte, pero también para mantenerte ignorante. Si realmente quieres saber qué está pasando, necesitas romper algunas reglas. Ya rompí una. Fui al sótano. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala me miraron con una intensidad que hizo que se me erizara la piel. Fuiste al sótano, Sofía repitió lentamente. ¿Y saliste? Sí. Interesante. Miró a Ernesto. Algún tipo de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Muy interesante. Eso significa que ella es fuerte. El hombre mayor completó. Más fuerte que los otros. ¿Otros? Pregunté. ¿Qué otros? Sofía se levantó. Ven, hay algo que necesito mostrarte. Me llevó hasta la ventana. Abrió las pesadas cortinas de terciopelo. Afuera, la calle estaba oscura, iluminada solo por postes antiguos. Todo parecía normal. ¿Qué estoy viendo? Mira el reloj, dijo. Había un reloj de pared en el departamento. Marcaba las 2:47 de la mañana. Mi estómago se hundió. Pero desperté a medianoche. No estuve aquí tanto tiempo. No estuviste. El tiempo funciona diferente durante el evento. ¿Qué evento? A las 2:47 de la mañana, todas las noches, el edificio cambia. Por exactamente 18 minutos. Durante esos 18 minutos, las reglas que gobiernan la realidad se vuelven flexibles. Sacudí la cabeza. Eso no tiene sentido. Tiene cuando entiendes lo que pasó aquí. Sofía se giró hacia mí. En 1952, este edificio era un hospital psiquiátrico, y a las 2:47 de la mañana de un día de invierno, hubo un incendio. 43 personas murieron, pacientes, personal, visitantes. Están diciendo que este lugar está embrujado. Embrujado es una palabra tan limitada. Ernesto se acercó. Es más que eso. El trauma de esa noche fue tan intenso que rasgó un agujero en la realidad. Y a través de ese agujero, cosas se filtran, cosas que no deberían existir. La cosa del sótano. Es solo una de ellas, dijo Sofía. Existen otras, y todas emergen durante los 18 minutos. Miré alrededor a los otros invitados de la fiesta. Todos estaban parados, observando nuestra conversación con interés silencioso. Ustedes son muertos, dijo Sofía simplemente. Muertos, pero atrapados aquí. La mayoría de nosotros murió en el incendio. Otros vinieron después, residentes que no sobrevivieron al edificio. Pero tú todavía estás viva, Fernanda. Todavía tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De escapar o de unirte a nosotros. Sonrió, y esta vez había tristeza en sus ojos. Depende de cuánto tiempo logres sobrevivir. Me levanté de un salto. Necesito salir de aquí. No puedes, no durante los 18 minutos. Ernesto bloqueó la puerta. Si sales durante este tiempo, te vas a perder. Existen más pisos de los que debería haber, más pasillos, más puertas y cosas esperando en todos ellos. Entonces déjenme salir después. Lo haremos, cuando el tiempo vuelva a la normalidad. Sofía revisó el reloj. Faltan 12 minutos. 12 minutos que parecieron una eternidad. Me quedé ahí, presionada contra la pared más distante, mientras los fantasmas, porque eso es lo que eran, fantasmas,
Continuaban su fiesta como si nada estuviera pasando. A las 3:05 de la mañana, escuché un sonido como vidrio rompiéndose. Después, silencio. «Se acabó», anunció Sofía. «Puedes irte ahora». Corrí hacia la puerta, pero antes de salir me giré. «¿Por qué me contaron esto?» «Porque mereces saber la verdad», dijo Sofía, «y porque vamos a necesitarte». «¿Para qué?» «Lo vas a descubrir». «Buenas noches, Fernanda». Salí corriendo, volví al 7B y trabé todas las puertas y ventanas. Mi departamento parecía normal nuevamente, pero cuando miré por la puerta, el pasillo estaba vacío y silencioso. Intenté volver al 7A a la mañana siguiente. La puerta estaba trabada. Toqué y toqué. Nadie contestó. Cuando Doña Refugio apareció para cambiar el foco del pasillo, le pregunté sobre los residentes del 7A. «No hay nadie ahí», dijo. «Está vacío desde hace 20 años». «Pero yo vi. Viste lo que el edificio quería que vieras. ¿Y si ellos hablaron contigo?» Me lanzó una mirada penetrante. «Significa que eres especial, o estás en peligro, tal vez ambas». Comencé a documentar todo. Compré un cuaderno y anotaba cada detalle extraño, cada ruptura en las reglas de la realidad, cada aparición. Si iba a quedar atrapada en ese lugar por 6 meses, necesitaba entender cómo funcionaba. Las reglas de Doña Refugio tenían más sentido ahora. No eran arbitrarias, eran estrategias de supervivencia. Cada una tenía un propósito específico. No abrir ventanas entre medianoche y las 5 de la mañana. Durante los 18 minutos, lo que estaba afuera no era la calle real. Era otra cosa. Abrir la ventana durante ese tiempo era invitar algo a entrar. No contestar golpes en la puerta después de las 11. No siempre era la cosa del sótano golpeando. A veces eran los otros, los muertos, intentando establecer contacto. Una vez que abrieras para ellos, ganaban permiso para entrar siempre que quisieran. Mantener la puerta del cuarto cerrada era la única barrera real que tenía. Por alguna razón, esa puerta específica mantenía las cosas fuera durante los 18 minutos. La puerta auxiliar era el mayor misterio. Descubrí que llevaba a un sistema de pasillos entre las paredes del edificio. Pasillos de mantenimiento que no deberían ser accesibles para los residentes. Pero durante los 18 minutos, esos pasillos se expandían, se retorcían, se conectaban a lugares que no existían en el mundo normal. En mi tercera semana en el edificio, finalmente conseguí un empleo. Nada en mi área, solo un trabajo administrativo en una clínica veterinaria. Pero era dinero, era una rutina, era un motivo para salir de ese departamento durante el día. La normalidad del trabajo contrastaba brutalmente con el horror de las noches. Pasaba 9 horas capturando fichas de perros y gatos, platicando con clientes, fingiendo ser una persona normal. Y luego volvía a casa y me encerraba en el departamento, esperando las 2:47. Fue durante esa época que comencé a ver a la mujer de blanco. La regla número 8 decía: si ves a una mujer de vestido blanco en el pasillo, no la mires directamente. Entra al departamento inmediatamente y traba la puerta. La vi por primera vez un jueves. Estaba volviendo del trabajo, subiendo por el elevador. Cuando las puertas se abrieron en el 6º piso, ella estaba ahí, de pie en medio del pasillo, vestido blanco sucio de cenizas, cabello largo y negro cubriendo el rostro, completamente inmóvil. Seguí la regla. No la miré directamente. Mantuve la cabeza baja. Caminé rápidamente hasta mi puerta. Entré y trabé. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Pegué el oído a la puerta. Podía escucharla moviéndose en el pasillo. Pasos lentos. No el arrastre de la cosa del sótano. Pasos normales, pero con un eco extraño, como si estuviera caminando en agua. Se detuvo en mi puerta. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces escuché su voz. Era una voz joven, casi infantil. «Puedes verme», dijo. «Por favor, ayúdame». No respondí. La regla decía que no interactuara. «Estoy atrapada aquí, desde hace tanto tiempo. Por favor».
Apreté los ojos, luchando contra la compulsión de abrir la puerta, porque parte de mí quería ayudar. Parte de mí sentía lástima por esa voz desesperada. «Eres diferente de los otros», continuó. «Más fuerte. Puedes liberarme. Solo necesitas abrir la puerta. Solo eso». «Vete», susurré. Silencio. Después, una risa. No tenía nada de infantil esa risa. Era malévola, antigua, podrida. «Vas a abrir eventualmente», dijo. Todos abren. Los pasos se alejaron. Cuando le conté a Sofía sobre la mujer de blanco, había comenzado a aparecer en mi departamento ocasionalmente, siempre durante los 18 minutos, siempre para platicar, su expresión se puso grave. «Esa es la más peligrosa», dijo. «Ella no era humana para empezar. Era algo que vino a través de la grieta cuando sucedió el incendio. Se hace pasar por una víctima, pero está mintiendo. ¿Qué pasa si le abro la puerta? Te va a consumir, no tu cuerpo, tu esencia. Va a sustituirte y usar tu piel para interactuar con el mundo normal». Sofía se estremeció. «Ya hemos visto que eso suceda antes. La última inquilina, entre otros». Eso me dio una idea horrible. «Doña Refugio no es humana», Sofía confirmó. «No desde hace mucho tiempo, pero todavía sigue su programación, su propósito. Así que es relativamente segura. Relativamente». Comencé a tener insomnio. Era imposible dormir, sabiendo que a las 2:47 todo iba a cambiar nuevamente. Empecé a tomar demasiado café, a quedarme despierta a propósito. Si no dormía, no perdería la noción del tiempo. Podría estar consciente durante la transición. Fue así como presencié el cambio por primera vez. A las 2:46 estaba sentada en la sala mirando el reloj. Había verificado todas las trabas 3 veces. Puerta auxiliar trabada, puerta principal trabada, ventanas cerradas, puerta del cuarto abierta. Estaba en la sala, no la necesitaba cerrada. 2:47. El aire se puso denso, como si la presión atmosférica hubiera cambiado de repente. Mis oídos tronaron. La luz eléctrica parpadeó una vez, 2 veces, y cuando volvió estaba más tenue, más amarillenta. Y entonces escuché sonidos viniendo de todos los lugares al mismo tiempo, voces, pasos, puertas abriéndose y cerrándose. El edificio entero cobró vida. Miré por la ventana. La calle afuera estaba diferente. Los edificios eran los mismos, pero las luces estaban todas apagadas, y el cielo estaba rojo. No naranja como un atardecer, rojo sangre. Los golpes en la puerta comenzaron, múltiples golpes, varias puertas siendo golpeadas al mismo tiempo, como si decenas de personas estuvieran intentando entrar. Del pasillo, escuché voces. «Fernanda, abre la puerta. Por favor, necesito ayuda. Déjanos entrar, hace frío aquí afuera. Fernanda, 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 Fernanda». Me tapé los oídos, pero las voces continuaban, haciéndose más altas, más insistentes, más desesperadas. Y entonces, a las 3:05, se detuvo. El aire volvió a la normalidad. La luz se aclaró. El silencio retornó. 18 minutos. Exactamente 18 minutos de pesadilla todas las noches. No sé cómo las personas normales aguantarían esto, pero estaba comenzando a entender por qué no había residentes normales, por qué el edificio estaba vacío, porque los que se quedaban, o morían, o enloquecían, o se convertían en parte del edificio, y yo estaba comenzando a preguntarme cuál sería mi destino. Fue en mi 4ª semana que encontré el diario. Estaba buscando una olla en el gabinete de la cocina cuando encontré un espacio falso en el fondo. Detrás de él, envuelto en plástico, había un cuaderno viejo. El diario pertenecía a alguien llamado Mateo. No tenía fecha, pero por las referencias debía ser de unos 10 años atrás. Había sido residente del 7B. Igual que yo, había recibido las reglas de Doña Refugio. E igual que yo, había comenzado a documentar las extrañezas. Pero sus anotaciones iban mucho más allá de las mías. Mateo había investigado a fondo la historia del edificio.
había descubierto que el incendio de 1952 no había sido accidental. Había sido iniciado a propósito por uno de los médicos del hospital psiquiátrico, un hombre llamado Dr. Augusto Veríssimo. El Dr. Veríssimo estaba conduciendo experimentos. No experimentos médicos normales. Estaba tratando de probar la existencia de otras dimensiones, otros planos de realidad. Usaba a los pacientes como conejillos de indias, sometiéndolos a traumas extremos, creyendo que el sufrimiento intenso podría rasgar el velo entre los mundos. Y funcionó. Durante uno de los experimentos, algo atravesó, algo que no debería existir en nuestra realidad. Los pacientes que presenciaron enloquecieron completamente. El doctor Veríssimo, en pánico, intentó sellar la grieta y eligió el método más drástico posible. Fuego. Encerró a todos en el edificio y le prendió fuego. 43 personas murieron, pero la grieta no se cerró. El trauma de la muerte masiva solo la fortaleció, y desde entonces el edificio estaba maldito, atrapado en un loop temporal que se repetía todas las noches a las 2:47, la hora exacta en que el incendio comenzó. Mateo describía las mismas cosas que yo estaba experimentando: los golpes, los pasos, la cosa del sótano, la mujer de blanco, pero sus últimas entradas eran perturbadoras. Semana 8. Ya no puedo dormir. Los 18 minutos se están expandiendo. O tal vez sea mi percepción. A veces parece que duran horas. Semana 9. Vi una puerta hoy que no debería existir, al final del pasillo del cuarto piso. No estaba ahí ayer. Sofía dice que el edificio está creciendo, alimentándose. Semana 10. Quieren que abra la puerta auxiliar. Dicen que necesito ver qué hay del otro lado, que necesito entender, pero tengo miedo. Semana 11. Abrí la puerta. Dios me perdone, abrí la puerta. No puedo escribir lo que vi. No puedo, pero ahora entiendo. Entiendo todo, y es peor de lo que imaginaba. Semana 12. Me pidieron que tomara una decisión. Puedo quedarme y convertirme en un guardián, o puedo intentar salir y arriesgar. No puedo ni escribir las consecuencias. Tengo hasta fin de mes para decidir. Semana 13. Decidí. Que Dios me perdone. Para quien encuentre esto, no abran la puerta auxiliar. No importa lo que digan, no importa lo que prometan. Es una trampa. Siempre lo fue. Esa era la última entrada. Busqué en línea a Mateo. Encontré un obituario. Mateo Hernández, 28 años, fallecido en circunstancias no explicadas. El cuerpo fue encontrado en el departamento 7B. Causa de muerte. Desconocida. Arrojé el diario sobre la mesa, las manos temblando. Necesitaba salir de ahí. A la mañana siguiente, fui directo a la oficina de Doña Refugio. Tenía un pequeño departamento en la planta baja, al lado de la portería. Toqué la puerta con fuerza. Ella abrió, sin parecer sorprendida de verme. «Quiero salir del contrato», dije sin preámbulos. «No puedes. Pago la multa, sea lo que sea». «No se trata de dinero, Fernanda», suspiró y me hizo entrar. Su departamento era pequeño y espartano, casi no había muebles. «Siéntate, necesito contarte algo». Me senté, aunque cada nervio de mi cuerpo estaba gritando que corriera. «El contrato que firmaste no es solo un contrato de renta», comenzó. «Es un acuerdo, con el edificio, y ya estás ligada a él ahora». «¿Ligada cómo?» «Pasaste de las 4 semanas. Ese es el límite. Después de eso, el edificio te marca. Ahora eres parte de él». Esto es una locura. Es la verdad. Se sirvió té de una tetera antigua. No me ofreció. Te advertí que siguieras las reglas. Las seguiste, en su mayoría. Pero las reglas no solo son para protegerte de las cosas afuera, son para protegerte del propio edificio. No entiendo. El edificio está vivo, de cierta forma, consciente, y siempre está hambriento. Se alimenta de miedo, de sufrimiento, de almas perdidas. Cada persona que vive aquí es un tributo, digamos. El edificio te atrapa, te pone a prueba, te quiebra lentamente y eventualmente te consume. Como Mateo, pareció sorprendida. Encontraste su diario. Murió aquí,
Tomó una decisión, la decisión equivocada. Tomó un sorbo del té, como otros antes que él. ¿Qué decisión? Cuando llegas a cierto punto, el edificio te ofrece una propuesta. Puedes convertirte en parte de su estructura, un guardián como Sofía y los otros. O puedes intentar salir, pero el edificio no deja ir fácilmente. La mayoría que lo intenta, bueno, no termina bien. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? Doña Refugio sonrió, una sonrisa triste. Yo soy lo que queda cuando eliges quedarte, pero no completamente. Soy consciente, pero atrapada. Sigo mis funciones porque es todo lo que me queda. Esto no puede ser real. Nada de esto puede ser real. Y sin embargo, aquí estás tú. Puso la taza sobre la mesa. Fernanda, todavía tienes opciones. Puedes seguir cumpliendo las reglas, sobrevivir tus 6 meses y luego intentar salir. Algunos lo lograron. Pocos, pero algunos. O puedes aceptar lo que es y hacer las paces con eso. Existe una tercera opción. Existe destruir el edificio, cerrar la grieta que el doctor Verísimo abrió. Doña Refugio rió, una risa genuina que rápidamente se transformó en tos. No eres la primera en pensar eso. Varios lo intentaron, todos fallaron. ¿Cómo sabes si no lo intento? Porque el edificio es más antiguo y más poderoso que cualquiera de nosotros. Porque la grieta no es solo un agujero en la realidad, es una herida, y las heridas no se curan simplemente porque tú quieras. Pero pueden ser cauterizadas. Me estudió por un largo momento. Eres diferente de los otros, más terca, tal vez más fuerte también. Pero cuidado, Fernanda, esa terquedad puede matarte, o algo peor. ¿Qué es peor que morir? Vas a descubrirlo si no tienes cuidado. Salí de su departamento sin más respuestas, solo más preguntas, pero había tomado una decisión. No iba a simplemente aceptar aquello, no iba a convertirme en una víctima más de ese lugar maldito. Iba a luchar. Comencé a investigar. Pasé horas en la biblioteca, leyendo sobre el hospital psiquiátrico, sobre el doctor Verísimo, sobre el incendio. La historia oficial decía que el fuego había sido causado por un cortocircuito, pero encontré referencias en periódicos viejos sobre los experimentos del doctor. Un artículo de 1951, un año antes del incendio, hablaba sobre sus teorías controversiales. Creía que la conciencia humana podría acceder a otras dimensiones a través del trauma, que el sufrimiento era una llave que abría puertas en la mente. Estaba equivocado. El sufrimiento no abría puertas en la mente, abría puertas en la realidad. Y una de esas puertas estaba en el sótano del edificio. Sabía que necesitaba volver ahí, necesitaba ver lo que Mateo había visto, entender qué estaba sucediendo realmente. Pero esta vez iba a prepararme. Compré linternas extra, pilas, un encendedor, sal gruesa. Había leído que la sal protegía contra entidades espirituales, aunque no estaba segura si funcionaría. Y un rosario que mi mamá me había dado años atrás. Sofía apareció en mi departamento esa noche, poco antes de las 2:47. «¿Estás planeando algo estúpido?», dijo. No era una pregunta. «Voy al sótano otra vez. Eso es suicida. Necesito entender. Necesito ver». Mateo pensó lo mismo. Se sentó en el sofá. Y mira lo que le pasó. Mateo se rindió. «Yo no me voy a rendir». Sofía suspiró. «Eres tan joven, tan determinada. Recuerdo haber sido así». Miró sus propias manos. «Antes del incendio, yo era enfermera aquí. Tenía 23 años. Iba a casarme en 6 meses. Y entonces el doctor Verísimo enloqueció y... Bueno, aquí estoy. 70 años después, todavía atrapada en este lugar. Lo siento». «No lo sientas. Siéntelo por ti misma. Porque si vas al sótano, si realmente ves lo que está ahí, no vas a poder deshacerlo. Algunas cosas, una vez vistas, te cambian permanentemente». «Estoy dispuesta a arriesgar. Entonces, al menos déjame ayudarte». Se levantó. «Voy contigo. Durante los 18 minutos puedo manifestarme más completamente. Puedo guiarte». «¿Por qué me ayudarías?» «Porque hace mucho tiempo quiero que alguien cierre esa maldita puerta. Y tal vez, solo tal vez,
tú seas lo suficientemente fuerte para hacerlo. Acepté. A las 2:47, cuando el aire se puso denso y el edificio cambió, Sofía se materializó completamente frente a mí. Ya no era más una presencia translúcida, parecía absolutamente real. «Vamos», dijo. «No tenemos mucho tiempo». Bajamos por el elevador. Esta vez tenía a Sofía conmigo, y de alguna manera eso hacía todo menos aterrorizante. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, el olor me golpeó nuevamente. Humedad, moho y ese dulzón nauseabundo de descomposición. Sofía encendió su propia luz, una luminiscencia pálida que emanaba de su piel. El sótano se expande durante los 18 minutos. Se hace más grande, más profundo. Necesitamos ser rápidas. Caminamos por el pasillo, pasando las puertas de metal. Podía escuchar cosas moviéndose detrás de ellas. Rasguños, gemidos, susurros. «No mires», Sofía me advirtió, «y definitivamente no abras ninguna de esas puertas». Llegamos a la puerta al final del pasillo, la que había estado entreabierta la última vez. Ahora estaba abierta de par en par. Del otro lado había un laboratorio, antiguo, destruido por el tiempo y por el fuego, camillas oxidadas, instrumentos médicos esparcidos por el piso, paredes manchadas de negro por el hollín, y en el centro, una silla de metal con restricciones de cuero. Manchas oscuras cubrían el asiento y el respaldo. Sangre, me di cuenta, mucha sangre. «Aquí es donde hacía los experimentos», Sofía susurró. «Aquí es donde todo comenzó». Pero no era eso lo que llamaba mi atención. Era lo que estaba más allá de la silla. Un agujero en la pared. No un agujero, una grieta, una rajadura en la propia realidad. Del otro lado, veía nada. Vacío absoluto. Oscuridad que parecía succionar la luz alrededor. Y cosas se movían en esa oscuridad. «La grieta», dijo Sofía, «es más pequeña de lo que era. El edificio la mantiene parcialmente contenida, pero durante los 18 minutos se expande, y las cosas del otro lado pueden atravesar». Mientras miraba, algo se acercó a la grieta. Una forma vagamente humanoide, pero equivocada de todas las formas. Demasiados miembros, demasiados ojos, una boca que se abría en direcciones imposibles. Era la cosa que me había perseguido la última vez. «Quieren entrar», dijo Sofía. «Quieren entrar a nuestra realidad completamente. Y cada persona que el edificio consume los hace más fuertes». «¿Cómo cerramos esto?» «No sé». El doctor Verísimo intentó con fuego y solo lo empeoró. Mateo pensó que destruir el edificio funcionaría, pero el edificio es solo un recipiente. La grieta existiría aunque lo derribáramos. Miré alrededor del laboratorio. Había anotaciones garabateadas en las paredes, ecuaciones, diagramas, palabras en latín que no podía entender. Y entonces lo vi. En la pared opuesta a la grieta había un dibujo, un círculo con símbolos alrededor, y en el centro una sola palabra: ancla. «¿Qué es esto?», señalé. Sofía se acercó. «No sé, esas marcas parecen antiguas, más antiguas que el doctor Verísimo». No creó la grieta, me di cuenta de repente. Solo la encontró. Ya estaba aquí. «Dios mío», Sofía susurró. «Tienes razón. Este lugar, algo pasó aquí antes del hospital. Algo que creó la grieta. Y el hospital fue construido encima porque necesitaba un ancla», completé. «Un lugar lleno de sufrimiento para alimentarla, para mantenerla abierta». Un sonido detrás de nosotras. Pasos. Nos giramos. La cosa de la grieta había salido. Estaba parada en la entrada del laboratorio, bloqueando nuestra salida. Y solo teníamos unos minutos antes de que los 18 minutos terminaran. La criatura me miraba fijamente con sus múltiples ojos, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Desde esa distancia podía ver más detalles que prefería no haber visto. La piel, si es que era piel, era translúcida, revelando algo que palpitaba por debajo. Los miembros se retorcían y doblaban de maneras que desafiaban la anatomía. «Vuelve»,
dijo Sofía, su voz firme. No puedes estar aquí. La cosa rió, o hizo un sonido que podría ser una risa. Era como vidrio siendo quebrado y metal siendo raspado al mismo tiempo. Guardiana. La voz vino de varios lugares al mismo tiempo. No tienes poder sobre mí. Ya no. Sofía dio un paso adelante, colocándose entre yo y la criatura. Tengo poder suficiente para retenerte por 3 minutos. Tiempo suficiente para que ella escape. Pero ella no quiere escapar, dijo la cosa. Ella quiere entender. Ella quiere saber. Y yo puedo mostrarle. La criatura se movió más cerca, cada movimiento fluido y equivocado. Fernanda, tú sientes, ¿no es así? La atracción, el llamado, el edificio te eligió, así como eligió a Mateo, así como eligió a tantos otros. No la escuches. Sofía me advirtió sin quitar los ojos de la criatura. ¿Por qué no? Ella merece la verdad. Un paso más. ¿Quieres saber por qué algunas personas pueden salir y otras no? Porque algunas tienen una resonancia, una frecuencia que combina con la grieta. Tú tienes esa frecuencia, Fernanda, fuerte, más fuerte que nadie en décadas. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido. ¿Por qué crees que el departamento quedó disponible exactamente cuando lo necesitabas? ¿Por qué las reglas parecen hechas específicamente para ponerte a prueba? ¿Por qué Doña Refugio te guió tan cuidadosamente? La criatura rió nuevamente. No fue casualidad, fue diseño. Miré a Sofía. ¿Eso es verdad? Ella no respondió inmediatamente. Parte de eso. ¿Qué parte? El edificio busca, a través de Doña Refugio, a través de anuncios, a través de coincidencias que no son coincidencias. Busca personas con la resonancia correcta y cuando encuentra... Vaciló. Intenta agregar a la colección. ¿Entonces todo esto fue una trampa? No una trampa, un test. Si fueras común, habrías salido en las primeras semanas, demasiado asustada para quedarte. Pero te quedaste, investigaste, te adaptaste. Eso significa algo. La criatura aplaudió, un sonido de piel húmeda golpeando. Bravo, guardiana, finalmente siendo honesta. Pero olvidaste mencionar la mejor parte. No, Sofía siseó. Oh, sí, Fernanda querida, ¿no te preguntas por qué te quieren tanto? ¿Por qué hacen tanto esfuerzo? La criatura se inclinó, poniendo algo que podría ser un rostro muy cerca del mío. Sofía intentó intervenir, pero la cosa era más rápida. Porque puedes hacer algo que nadie más puede. Puedes atravesar. Mi sangre se congeló. ¿Atravesar? La grieta va en ambas direcciones, querida. Las cosas pueden salir, pero las cosas también pueden entrar. Y alguien con tu resonancia, podrías ir al otro lado y volver. Podrías cerrar la grieta desde adentro. Eso es mentira, dijo Sofía, pero su voz vaciló. ¿Lo es? ¿Lo sabes con certeza? ¿O solo estás repitiendo lo que te dijeron? La criatura retrocedió. El doctor Verísimo lo sabía, por eso intentó crear resonancias artificialmente. Trauma, sufrimiento. Pensaba que podía forzar a una de sus almas a atravesar. Pero no funcionó. No puede ser forzado. Necesita ser voluntario. ¿Y qué pasa si atravieso?, pregunté, aunque no estaba segura si realmente quería saber. Ves el otro lado. Entiendes que está alimentando la grieta, y tal vez, solo tal vez, encuentres una forma de cerrarla de una vez. O mueres, Sofía añadió, o algo peor, te quedas atrapada ahí, te conviertes en una de esas cosas. Miré hacia la grieta, la oscuridad pulsante, las formas moviéndose en el vacío. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Sofía verificó algo, el aire alrededor de ella tal vez. 2 minutos hasta que los 18 minutos terminen. Si atravieso ahora, ¿puedo volver? No sé, admitió. Nunca vi a nadie intentarlo durante los 18 minutos. La criatura rió. Siempre tan cautelosa. Es por eso que están atrapados desde hace 70 años, guardiana, sin valor para arriesgarse. Algo en mí se decidió. Tal vez era desesperación, tal vez era rabia,
O tal vez era simplemente el conocimiento de que no podría vivir así por 5 meses más, o peor, para siempre. Voy a hacerlo, dije. Fernanda, no. Si hay una oportunidad, cualquier oportunidad de acabar con esto, necesito intentarlo. La criatura aplaudió alegremente. Valiente, me agrada ella. Ve entonces, ve qué hay del otro lado. Pero sé rápida. Tienes 90 segundos antes de que este lugar se selle nuevamente. Caminé hacia la grieta, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Sofía me agarró el brazo. Si no vuelves en 90 segundos, quedarás atrapada ahí, ¿entiendes? Asentí. Y Fernanda, si tienes que elegir entre volver y cerrar la grieta... Lo sé. Me soltó. La grieta era más grande de cerca, mucho más grande. La oscuridad se extendía infinitamente, sin bordes, sin fin, y estaba fría. Un frío que venía no del aire, sino de algún lugar más profundo. Respiré profundo y atravesé. La transición fue instantánea y violenta. Un momento estaba en el laboratorio, al siguiente estaba en otro lugar. No había suelo. Estaba flotando o cayendo, no podía saberlo. No había dirección, sin arriba o abajo, solo el vacío y las cosas moviéndose en él. Y Dios, las cosas, criaturas que lastimaban mis ojos solo de mirarlas, formas que se retorcían y cambiaban, que existían en más dimensiones de las que podía percibir. Vi tentáculos del tamaño de edificios, vi ojos que contenían galaxias, vi bocas que se abrían hacia el infinito. Y todo estaba mirándome. Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. O lo tenía, pero era inconsistente, oscilando entre existir y no existir. Y entonces lo vi. En el centro de todo, un punto de luz, pequeño, frágil, palpitando débilmente. Y de él emanaban cordones, miles de ellos. Algunos se extendían hacia atrás, hacia la grieta que había atravesado. Otros se extendían hacia otros lugares, otras grietas. Entendí. El edificio no era único. Había otros lugares como él. Otros puntos donde la realidad estaba rasgada. Y todos estaban conectados. Todos alimentando esta cosa, esta masa de oscuridad y horror que existía entre mundos. La cosa estaba hambrienta. Siempre hambrienta. Y cada vez que alguien moría en terror, cada vez que alguien era consumido, alimentaba ese hambre. Pero los cordones no eran solo unidireccionales. Me di cuenta de que también llevaban algo de vuelta. Pesadillas, miedo, corrupción. Se filtraban por el cordón de vuelta a la realidad, manteniendo las grietas abiertas. Si cortaba el cordón, ¿pero cómo? No tenía manos, no tenía herramientas. Solo estaba flotando en este vacío, presenciando algo que la mente humana no fue hecha para procesar. Y entonces escuché voces, miles de ellas. Todas las personas que habían sido consumidas por el edificio a lo largo de las décadas. Mateo estaba ahí, la última inquilina antes de mí. Decenas de otros. Estaban atrapados en el cordón, sus esencias siendo lentamente drenadas, alimentando la cosa. «Ayúdanos», imploraban. «Por favor, libéranos». Intenté alcanzarlos, pero mis manos pasaron a través como humo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿60 segundos? ¿70? Necesitaba volver, pero no podía dejarlos. No podía simplemente irme sabiendo que estaban atrapados aquí. La criatura del laboratorio había mentido, o no había contado todo. Sí, podía atravesar. Sí, podía ver, pero no podía hacer nada. No podía cerrar la grieta desde adentro porque aquí adentro no tenía sustancia, no tenía poder. El cordón necesitaba ser cortado del otro lado. 30 segundos. Luché por volver, nadando a través del vacío hacia la luz tenue de la grieta. Las criaturas se movían a mi alrededor, curiosas pero no hostiles. No todavía, pero si me quedaba mucho más tiempo. 20 segundos. Casi ahí. Casi. Algo me agarró. No tenía forma física, pero lo sentí. Como tentáculos enrollados alrededor de donde debería estar mi cintura,
jalando de vuelta hacia la oscuridad. Luché, pero era como luchar contra la gravedad misma. 15 segundos. Sofía gritó del otro lado de la grieta. ¡Fernanda! ¡Ahora! 10 segundos. Con un último esfuerzo desesperado, me lancé hacia la luz. Sentí el momento en que atravesé de vuelta, como ser comprimida a través del ojo de una aguja y luego súbita, violentamente expandida de vuelta a mi cuerpo normal. Caí al piso del laboratorio, vomitando, cada músculo temblando. Lo lograste. Sofía me ayudó a levantarme. Pensamos que te habíamos perdido. 3:05 de la mañana. Los 18 minutos habían terminado y la grieta se estaba cerrando, encogiéndose de vuelta a su tamaño normal. La criatura había desaparecido, forzada de vuelta al otro lado. Vi, logré decir entre respiraciones jadeantes. Vi todo. ¿Y? No puede ser cerrado desde ahí. Necesita ser de este lado. El cordón, necesito cortar el cordón. ¿Qué cordón? Intenté explicar, pero las palabras no eran suficientes. No había vocabulario para describir lo que había visto. Sofía me llevó de vuelta al elevador. Mi cuerpo parecía hecho de plomo, cada paso un esfuerzo inmenso. Cuando llegamos al departamento, me puso en el sofá. Necesitas descansar. Nadie debería ver eso y permanecer cuerda. Las voces, murmuré. Todas esas personas atrapadas, sufriendo. Sofía, necesitamos... Lo sé. Me cubrió con una cobija. Pero primero necesitas recuperarte y luego pensaremos en un plan. Pero yo ya estaba pensando, porque ahora sabía lo que necesitaba hacerse, y era terrible. Pasé los siguientes 3 días en una especie de estupor. Trabajaba en modo automático, volvía a casa, apenas podía comer. Las imágenes del otro lado no salían de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas formas imposibles, escuchaba esas voces suplicando. Sofía comenzó a aparecer con más frecuencia, incluso fuera de los 18 minutos. Estaba más débil durante el día, translúcida, casi invisible, pero estaba ahí. Estás diferente, dijo el tercer día, desde que volviste. ¿Cómo? Más presente, más sólida, como si parte de ese lugar se hubiera quedado en ti. Me estudió. O como si parte de ti se hubiera quedado allá. Tal vez tenía razón. Sentía algo diferente. Una conexión que no existía antes. Podía sentir el edificio ahora, su pulso, su hambre. Era como tener un segundo corazón latiendo fuera de mi pecho. Descubrí algo, dijo Sofía, cambiando de tema. Sobre el cordón que mencionaste, investigué en las memorias de los otros. Hay una historia de cuando el hospital fue construido. Cuéntame. Este terreno era sagrado antes, tierra indígena. Había un ritual aquí, realizado cada generación, para mantener algo sellado, algo antiguo. Cuando los colonizadores vinieron, interrumpieron el ritual. Construyeron primero una iglesia, luego la demolieron y construyeron el hospital. Y la grieta se abrió. Sí, o comenzó a abrirse. El doctor Verísimo solo aceleró el proceso. Pero el punto es, había una forma de sellarlo. Los pueblos originarios sabían cómo. ¿Cómo? Sofía vaciló. Sacrificio. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de sacrificio? Sacrificio voluntario. Alguien necesitaba anclar el sello, dar su vida, su esencia, para mantener la grieta cerrada. Se hacía con honor, con preparación. Una persona elegida que se convertía en parte de la barrera. ¿Por cuánto tiempo? Generaciones, hasta que otro pudiera tomar su lugar. Nos quedamos en silencio, ambas entendiendo la implicación. No, Sofía finalmente dijo, no voy a dejarte hacer eso. ¿Tienes una alternativa mejor? Debe haber otra forma. Destruir el edificio no funcionaría. El edificio es solo un recipiente. La grieta existiría de todas formas. Entonces, encontrar otra ancla, Sofía. La miré directamente a los ojos. Has estado atrapada aquí por 70 años. ¿Cuántas personas murieron en ese tiempo?
¿Cuántas fueron consumidas? ¿Cuántas están atrapadas en ese lugar, sufriendo? Si no hago nada, esto continúa, para siempre. Eres joven, tienes toda una vida por delante. ¿Qué tipo de vida? Mírame. Señalé el departamento. Desempleada, sin familia, sin futuro, muriendo de a poco de todas formas. Al menos así, mi muerte significaría algo. Eso no es verdad. Eres fuerte, inteligente y resonante. Tú misma lo dijiste. Tengo la frecuencia correcta. Tal vez sea por eso. Tal vez algunas personas nacen para ser anclas. Sofía desvió la mirada y me di cuenta de que estaba llorando. No sabía que los fantasmas podían llorar. Hay otra cosa que necesitas saber, dijo suavemente. Si te conviertes en el ancla, no será como mi existencia. No serás consciente, no podrás comunicarte. Serás solo. Energía. Voluntad pura sosteniendo la grieta cerrada. Por décadas, tal vez siglos. Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan tranquila sobre esto? No estaba tranquila. Estaba aterrorizada. Pero también estaba segura. De una forma extraña y perturbadora, tenía sentido. Toda mi vida me había llevado a este momento. Todas las decisiones aparentemente aleatorias, estudiar psicología, entender la mente, quedarme desempleada, estar disponible, encontrar ese anuncio, ser atraída. Como si un hilo invisible me hubiera guiado hasta aquí. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. No voy a ayudarte con eso. Sofía. No. Se desmaterializó, simplemente desapareció. Me quedé sola en el departamento, con mis pensamientos y el pulso distante del edificio resonando en mis huesos. Doña Refugio apareció a la mañana siguiente. «Fuiste al otro lado», dijo. No era una pregunta. Fui. ¿Y quieres convertirte en el ancla? ¿Cómo sabes? Se sentó en la silla de la cocina, viéndose más vieja y más cansada que nunca. Porque siempre es así. Cada persona con la resonancia correcta, cuando descubre la verdad, quiere sacrificarse. Piensan que pueden arreglar, piensan que pueden salvar a todos. ¿Y no podemos? Mateo pensó que podía. Descubrió sobre el ritual. Intentó realizarlo solo. Me miró con esos ojos grises. No funcionó. El ritual necesita ser hecho correctamente, con preparación, con entendimiento. Él solo se lanzó a la grieta y quedó atrapado ahí, sin poder sellar nada. Entonces enséñame cómo hacerlo bien. No entiendes. El ritual no es solo sobre sacrificio. Necesita un conductor, alguien para guiar tu esencia, moldearla en el sello, alguien con conocimiento del ritual antiguo. ¿Y dónde encuentro a alguien así? Doña Refugio suspiró profundamente. ¿En mí? Me tomó un momento procesar. ¿Sabes cómo realizar el ritual? Fui enseñada, hace mucho tiempo, antes de convertirme en esto. Se señaló a sí misma. Era una de las guardianas originales, una de las pocas que todavía sabía de los rituales antiguos. Cuando el doctor Verísimo abrió la grieta, intenté sellarla, pero no tenía la resonancia correcta. Entonces hice la segunda mejor cosa. Me até al edificio, me convertí en su guardiana, intentando minimizar los daños, guiando las almas para que no se perdieran completamente. Todas las reglas son para proteger, para dar a las personas sin resonancia una oportunidad de sobrevivir sus contratos y salir, y para poner a prueba a aquellos con resonancia, prepararlos para la elección que inevitablemente tendrían que hacer. ¿Hiciste esto cuántas veces? Serías la séptima. ¿Qué pasó con los otros 6? 3 no tuvieron valor. Se fueron y vivieron con el conocimiento de lo que podrían haber hecho. Los otros 3, vaciló. 1 murió en el proceso, no estaba preparado mentalmente. Otro enloqueció y tuve que contenerlo. Y la tercera, Mateo. Sí, Mateo. Se limpió los ojos. Era un buen muchacho, valiente, pero impulsivo. No esperó, no se preparó adecuadamente. Entonces prepárame. ¿Qué necesito hacer? Doña Refugio me estudió por un largo momento. ¿Estás segura?
Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Tu destino estará sellado. Pensé en todas esas voces, en Sofía atrapada por 70 años, en todas las futuras víctimas que el edificio reclamaría si no hacía nada. Estoy segura. Ella asintió lentamente. Entonces vamos a comenzar. Tienes 3 días para prepararte. En la próxima luna nueva, el viernes, haremos el ritual. Los 3 días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Doña Refugio me enseñó cosas que no deberían ser conocidas, palabras en lenguas que ya no se hablaban, gestos que dolían al hacerlos, como si mi cuerpo supiera que estaban equivocados. Meditaciones que me llevaban a lugares de mi propia mente que nunca supe que existían. Necesitas estar en paz, dijo. Cualquier duda, cualquier resentimiento va a debilitar el sello. Necesitas ir voluntaria y completamente. Pasé horas pensando en mi vida. 24 años. No había sido mucho. No había logrado nada grandioso. No dejaría familia. Pocos amigos se acordarían de mí. Pero tal vez ese era mi logro. Tal vez algunas vidas estaban hechas no para vivir, sino para dar significado a través de la muerte. Sofía apareció la noche anterior al ritual. Todavía puedo intentar detenerte, dijo, pero no lo harás. No, se sentó a mi lado, porque sé que es lo correcto, porque estoy cansada, tan cansada, y la idea de finalmente descansar. Cuando me convierta en el ancla, ¿podrás seguir adelante? Sí, todos nosotros. Una vez que la grieta sea sellada, los que estamos atrapados aquí seremos liberados. Finalmente podremos ir. ¿A dónde? Ella sonrió. Espero que a algún lugar mejor que aquí. Pasamos la noche platicando. Me contó sobre su vida antes del incendio, sobre el novio que nunca tuvo oportunidad de casarse, sobre los sueños que nunca realizó, y yo conté sobre los míos, pequeños e insignificantes en comparación, pero aún así míos. Cuando salió el sol, desapareció con un último mensaje. Gracias. El viernes llegó con un cielo gris y pesado. Lluvia amenazaba, pero no caía, como si el propio tiempo estuviera conteniendo el aliento. Pasé el día en silencio absoluto. Doña Refugio me había instruido a ayunar, no hablar, mantenerme en meditación constante, preparar la mente y el espíritu para lo que estaba por venir. A las 8 de la noche tocó a mi puerta. Es hora. La seguí por el edificio. No tomamos el elevador. Bajamos por las escaleras, piso por piso, como una jornada ritual. En cada piso sentía el edificio palpitar más fuerte, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegamos a la planta baja, no se detuvo. Continuamos bajando. Hacia el sótano. La puerta de la escalera que llevaba abajo estaba abierta. El olor a humedad me recibió como un viejo conocido. Bajamos en la oscuridad, solo la linterna de Doña Refugio iluminando el camino. El laboratorio estaba preparado. Velas en círculo alrededor de la silla de metal. No velas comunes, me di cuenta, sino hechas de algo que ardía con llama azulada. En el piso, símbolos dibujados con lo que parecía ser sal y cenizas. Y en el centro de todo, la grieta. Pequeña ahora, entre los 18 minutos, pero palpitando, esperando. Siéntate, instruyó Doña Refugio. Me senté en la silla. Las mismas restricciones de cuero que había visto antes ahora estaban limpias, preparadas. Comenzó a sujetarme. Muñecas, tobillos, frente. ¿Esto es necesario? Sí, el proceso es intenso. Tu cuerpo va a reaccionar, va a querer huir. Las restricciones garantizan que permanezcas en el lugar el tiempo suficiente para completar la transformación. Cuando terminó, se posicionó detrás de mí, manos apoyadas en mis hombros. Última oportunidad, dijo. Después de que empecemos, no hay forma de parar. Respiré profundo. Estoy lista. Comenzó a cantar. No eran palabras que yo reconociera, pero sentía su significado. Antiguo, poderoso, un llamado a fuerzas que estaban ahí mucho antes de la humanidad y que continuarían mucho después.
La temperatura cayó drásticamente. Mi aliento salía en neblina. Las velas parpadearon pero no se apagaron. Y entonces lo sentí, como si algo estuviera jalando mi esencia del cuerpo. No era dolor exactamente, era separación, como si fuera una blusa siendo volteada al revés. Podía ver mi cuerpo todavía sentado en la silla, pero también estaba flotando sobre él. Múltiples versiones de mí separándose, capas de conciencia siendo desprendidas una por una. La grieta se abrió, más amplia que nunca, la oscuridad derramándose como un líquido espeso. Y las criaturas comenzaron a emerger, sintiendo la oportunidad, la debilidad momentánea en el velo. Doña Refugio cantó más fuerte, más insistente. Las palabras se convirtieron en comandos. Las capas de mí fueron siendo guiadas, moldeadas, transformadas en algo nuevo. Vi todo. Vi el cordón que conectaba el edificio a la grieta. Vi las almas atrapadas en él, incluyendo a Mateo, sus ojos encontrándose con los míos con una mezcla de esperanza y horror. Y entendí lo que necesitaba hacer. Con fuerza de voluntad pura, me lancé al cordón. Mi esencia se esparció por él como tinta en agua, infiltrando cada fibra, cada conexión. Y entonces comencé a apretar, no con manos físicas, sino con intención. Con toda la fuerza de mi voluntad enfocada en un solo objetivo: cerrar, sellar, acabar con esto. El cordón resistió. Las criaturas del otro lado jalaron de vuelta, intentando mantener la conexión abierta. Era un juego de tira y afloja cósmico, y yo estaba sola de mi lado. No, me di cuenta, no estaba sola. Las otras almas atrapadas, Mateo, todos los demás, me estaban ayudando, añadiendo su fuerza restante a la mía. Un último acto de resistencia antes de la liberación final. La grieta comenzó a cerrarse, despacio, muy despacio, pero estaba funcionando. Las criaturas gritaron, un sonido que hizo temblar las paredes del edificio. Luchaban, intentaban forzar el paso, pero yo sostuve. Apreté más, y más, y más. No sé cuánto tiempo tomó. El tiempo no tenía significado ahí. Podrían haber sido segundos o siglos, pero eventualmente sentí el momento en que el último hilo se rompió. La grieta se cerró con un sonido como trueno silencioso. Y entonces, paz. No silencio, paz. Como exhalar después de contener la respiración por mucho tiempo. Vi las almas ser liberadas. Mateo me dio una última mirada de gratitud antes de disolverse en luz. Sofía estaba ahí también, sonriendo, libre finalmente. Todos ellos, ascendiendo, yendo a donde quiera que las almas liberadas fueran. Y yo permanecí. Mi esencia ahora entrelazada con la propia estructura del sello, esparcida, diluida, pero todavía consciente de una forma extraña, no como Fernanda, no más como individuo, sino como propósito. Podía sentir el edificio, podía sentir cada habitación, cada pasillo, cada alma que entrara. Era parte de mí ahora, o yo era parte de él. El tiempo comenzó a pasar, no en minutos u horas, sino en oleadas. La conciencia venía e iba. A veces despertaba, observando a los nuevos residentes a través de paredes y puertas. A veces dormía, soñando sueños sin forma. No había dolor, no había sufrimiento, solo existencia. Eternidad tranquila. Había funcionado. La grieta estaba sellada, y yo era el sello. Doña Refugio encontró mi cuerpo a la mañana siguiente, todavía sujeto a la silla en el sótano. Técnicamente, todavía estaba vivo, corazón latiendo, pulmones respirando. Pero no había nadie en casa. Estado vegetativo permanente, los médicos diagnosticaron. Causa desconocida. Mi prima Daniela autorizó que me desconectaran después de 6 meses. No tenía sentido mantener las máquinas funcionando cuando no había esperanza de recuperación. El departamento 7B quedó vacío después de eso. Doña Refugio no lo ofreció más a nadie. El edificio permaneció silencioso, habitado solo por ella. Las personas que pasaban por la calle a veces comentaban que el lugar parecía abandonado,
pero los que miraban con más atención, especialmente tarde por la noche, juraban ver una luz tenue en una de las ventanas del sexto piso. Y si prestaban mucha atención, en noches muy quietas, podrían escuchar algo como un suspiro de satisfacción. Era un buen lugar para descansar, después de todo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like, comenta qué te pareció la historia. Hasta la próxima.